Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Saben, es bueno estar aquí porque nos hace recordar que a nuestra mente llega un pensamiento muy interesante, y es saber de que estamos aquí porque Dios nos ha creado. Amén. Y antes de iniciar con la meditación de esta mañana, quiero que cantemos el corito ese que todos nos sabemos. Fija tus ojos en Cristo. ¿Se lo saben? ¿Sí? Vamos a cantar ese coro para que podamos iniciar entonces en esta mañana con la meditación que creemos que será para la honra y gloria de Dios. Cantemos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Otra vez, fijo mis ojos. Fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oramos. Amante y buen Dios que estás en el cielo, delante de ti estamos, Señor, tus hijos, con un corazón y un deseo inmenso de adorarte y glorificarte. Posiblemente hace mucho tiempo estábamos lejos de ti, Señor, pero hoy estamos nuevamente cerca de ti en tu presencia. Permite que al abrir tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos acompañe, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Y saben, el libro de Lucas es muy interesante porque de hecho el autor es interesante. Es interesante porque el escritor de este libro, que por cierto era quien, la misma persona que lleva el nombre del libro, era alguien que se ocupaba de curar enfermedades. Era alguien que sabía acerca de la salud. Y a nosotros nos han enseñado, parece que nos han enseñado que solamente nos enfermamos de la parte física. Y no sé si usted ha notado que hay personas que siempre que vienen a la iglesia como que les duele algo. ¿Usted conoce personas que siempre están enfermas de algo? Que hoy les duele la cabeza, mañana les duele el estómago, pero casi siempre les duele ¿qué? Algo. Y hay gente que nunca está bien. Y parece que nos pasamos entonces toda la vida con dolencias, con enfermedades física. Y el hombre cree que lo único que se deteriora es la parte física. Pero hoy queremos notificar algo o ratificar algo que los psicólogos han descubierto. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 13, saque su Biblia, saque su tablet, saque su celular, saque su iPhone, su tablet, todo lo que quiera. Y saben, de hecho saludamos a nuestros amigos que están en nuestro canal de YouTube, El Camino es Jesús, que están allí para que se puedan conectar. Y quiero hacer una observación, las hermanas que están en la puerta, por favor, si están allí en la puerta, que nos colaboren porque hay mucho ruido en la parte de afuera. Y afuera no se escucha el sonido. Si podemos subirle un poquito, gracias. Si abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 13, y saben, cuando anteriormente uno decía, saque la Biblia, el celular, lo que sea, pero ahora para que se vea, se ponía un problema en la iglesia. Y algunos hasta lo reciben mal, porque dicen, no, hermano, debe ser solamente ¿qué cosa? La Biblia física. Pero el problema no es la tecnología, el problema no es el televisor, sino quien tiene ¿qué cosa? El control. Porque el televisor se va a poner donde usted y yo ¿qué cosa? Lo ubiquemos.
Así que posiblemente en el televisor que usted y yo vemos, en los canales de la iglesia, el programa y todo eso, es usted mismo el que está colocando ¿qué cosa? A Chucky, el muñeco diabólico, allí. Así que el problema no es la televisión, sino ¿quién? Somos nosotros. Porque si cada uno de nosotros utilizase la tecnología para glorificar a Dios, ya Cristo hubiese venido. Amén. Saben, en esos días discutía con alguien y me decía, no, es que es muy difícil que conozcan de Jesús. Es muy difícil que todo el mundo sepa que Jesús viene. ¿Cómo todo el mundo va a conocer a Jesús? Y yo le decía, para eso está ¿qué cosa? La tecnología, porque hay medios, hay lugares donde no podemos llegar nosotros, pero la radio llega, ¿sí o no? Y saben, me ha impresionado la forma como hoy estamos utilizando nuestros medios tecnológicos. Yo creo que si nosotros le hiciéramos campaña a la segunda venida de Cristo, como le han hecho a Pedro y a Duque, ya muchos conocieran de Cristo Jesús. Yo creo que si cada cristiano se dedicara a hacerle campaña a Jesús, como le ha hecho a los políticos en las redes sociales en contra o a favor, ya muchos conocieran que Jesús viene por segunda vez. Que nosotros como cristianos estemos discriminando a una persona por su pasado. ¿Saben? Una de las redes sociales que más hace preguntas es Facebook. Y Facebook pregunta, ¿usted dónde nació, dónde vive, qué estudia, dónde trabaja? Todo lo pregunta Facebook. Y una de las preguntas que hace Facebook es, ¿cuál es tu religión? ¿Sí o no? Que Facebook le pregunta a uno de qué religión es. Y casi todo el mundo dice que es cristiano. Pero el drogadicto es cristiano. El que le pega a la mujer es cristiano. Así que cualquiera puede ser ¿qué cosa? Cristiano. Pero no todos son adventistas del séptimo día. Qué bueno sería entonces que donde quiera que vayamos, digamos, no solamente que somos cristianos, sino que somos ¿qué? Adventistas de ¿qué? Del séptimo día. ¿Sabe la gente que usted es adventista del séptimo día? Ahora, no solamente dígalo, viva que usted hace parte de ¿qué cosa? De la iglesia adventista del séptimo día. Porque en las redes sociales vamos a encontrar muchas personas que se hayan llamar ¿qué? Cristianas. El que fuma marihuana también es ¿qué? Es cristiano. Así que lo más importante no es decir que somos ¿qué? Cristianos, sino vivir como viven ¿quién? Los cristianos. Y me llama la atención porque cuando usted lee el libro de Lucas, el versículo 10 del capítulo 13, miren lo que dice. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 10. Solamente el verso 10. Y dice allí, enseñaba Jesús en una iglesia. ¿Qué día? Vamos a leerlo nuevamente como que estoy leyendo otra Biblia. Verso 10 del libro de Lucas, capítulo 13. Dice la Biblia, enseñaba Jesús en una iglesia, ¿en qué día? El día sábado. Y este versículo ratifica algo que los psicólogos han descubierto. Y es que el ser humano tiene tres caras. La cara que aparenta que tiene. La cara que dice que tiene. Y la cara que realmente usted y yo tenemos. ¿Cuántas caras tenemos nosotros? Tres. La que uno dice que tiene. La que uno aparenta que tiene y la que realmente ¿qué? Tiene. Y usted se encontrará con personas en ese lugar que han aprendido a disimular su tristeza a través de una sonrisa. Usted se encontrará con personas que vienen a ese lugar que han aprendido a disimular su dolor a través de un Dios te bendiga. Y se va a encontrar con personas que han aprendido a disimular el desencanto de la vida a través de un todo está bien. Pero por dentro se están muriendo. Porque el ser humano es experto en esconder su realidad. Y nos encontramos con personas que vienen a este lugar con tremendas necesidades, con tremendos problemas, pero siempre están sonriendo, porque siempre te dicen Dios te bendiga o todo está bien, porque nadie quiere que conozcan su verdadera realidad.
Y el libro de Lucas nos dice algo muy interesante. Saben, la historia que vamos a contar y que vamos a escuchar ocurrió en un lugar que no debía ocurrir. Porque dice el libro de Lucas en el capítulo 13, el verso 10, que ¿en qué lugar ocurrió esto? ¿En qué lugar ocurrió esto? En una sinagoga, es decir, ¿estaban en dónde? En la iglesia. Dice claramente que Jesús estaba, ¿qué cosa? Enseñando. Saben, usted y yo venimos a la iglesia a dos cosas. Número uno, venimos a enseñar. ¿A qué venimos nosotros? A enseñar. Es aquí en la iglesia donde se le debiese enseñar a las personas a cómo debemos vestirnos. Es aquí en la iglesia donde debemos enseñar a las personas a cómo debemos tratarnos. Mi mamá decía que uno debe hacer dos cosas. Vestir como pobre. ¿Cómo así que vestir como pobre? Lo que pasa era que como no había mucho dinero, usted se imaginará que comprar a cada rato zapatos pues no era fácil, ¿sí o no? Entonces decía ella, los pobres compramos cosas finas que duren para toda la vida, ¿sí o no? Y decía también ella, usted como se vista, así mismo lo van a tratar. Y a veces nosotros parecemos que venimos oliendo a persecución, porque leemos maluco. Y a veces parece que venimos acá como si hubiésemos pasado por un huracán. ¿Sí o no? Yo quiero que entendamos algo, porque en el mundo en el que estamos viviendo estamos en la era de los límites. Yo no estoy diciendo que usted se va a salvar por cómo huela o por cómo se vista. Pero nosotros somos cartas leídas para el mundo y debemos reflejar que Jesús está con nosotros. Y por lo tanto debemos ser cabezas y no colas. Así que en ese lugar debemos enseñarle a la gente que en el matrimonio no es como para vivir como si fuéramos unos burros, los burros de Balaán. Que el burro de Balaán solamente recibía aquel latigazo. Es aquí como debemos enseñar a las personas cómo realmente se debe vivir en qué, en el matrimonio. Es aquí donde debemos enseñarle a los jóvenes que realmente todo lo que brilla no es oro. Es aquí donde debemos enseñar a los niños, en el departamento de niños, que no solamente ellos vienen a aprender coritos, sino que deben aprender a cómo afrontar las diferentes situaciones de la vida. Hay muchos jóvenes, adolescentes y niños que están sufriendo de depresión. Y debiésemos de enseñarles cómo afrontar esas situaciones. Pero lo que hacemos es mandarlo al psiquiatra para que le mande medicamentos que en realidad lo único que hacen es bloquear la mente. Y nosotros que tenemos a Cristo Jesús y su palabra, no hacemos nada. Y lleva a la gente 10, 15 años viniendo a la iglesia y sigue haciendo lo mismo que hacía antes de entrar, porque aquí no le enseñamos cómo deben actuar. Eso hacía Jesús. Saben, nosotros debemos prosperar. Y cuando uno habla de prosperar, la gente se le viene a la mente, ¿qué cosa? Dinero. Pero no solamente es esa la prosperidad que la Biblia habla. Debemos prosperar mentalmente. Prosperamos mentalmente cuando sabemos que en todo el día no hicimos un negocio malo, ni tomamos una mala decisión. Y llegamos a nuestra casa ¿con qué? Con paz mental. Eso es prosperidad. Debemos prosperar matrimonialmente. ¿Cómo es prosperar matrimonialmente? Cuando usted llega a su casa y la doña le dice te quiero mucho, o le recibe con un abrazo. Eso es prosperar ¿qué? En el matrimonio. Porque hay muchos que no quieren llegar ¿qué cosa? A casa, porque les espera una cantaleta. Debemos prosperar familiarmente. ¿Cómo es prosperar familiarmente? Saber que vuestros hijos, bien o mal, vienen a la iglesia. Eso también es prosperidad ¿qué? Familiar. ¿Saben? Y lo más interesante, no solamente es que Jesús enseñaba, Jesús vivía lo que Él, ¿qué cosa?
enseñaba. Y ahí está el gran detalle y la gran diferencia entre Jesús y nosotros. A nosotros nos han enseñado muchas cosas malas, o más bien las hemos aprendido mal. Y yo espero que hoy, por la gracia de Dios, podamos cambiar ese pensamiento. Y el primer pensamiento que tenemos que cambiar es el siguiente. Número 1, ser cristianos no es sinónimo de aburrimiento. Ser cristiano no es sinónimo ¿de qué? De aburrimiento. Hay gente que viene con tremenda cara a la iglesia, que uno a veces hasta teme saludarle, porque uno no sabe si lo va a ignorar o a regañar. Y yo me pregunto, ¿cómo la gente cuando estaba afuera en el mundo era gozoso, eso era alegría? Y cuando vienen aquí a la iglesia ahora todo es tristeza. Que tenemos que estar amargados, tristes, como sin saber que Dios ha salvado tu vida y la mía. Por lo tanto, debiésemos de estar, ¿qué cosa? Gozosos. ¿No debiésemos entonces nosotros de estar alegres, gozosos de saber que Jesús ya te ha salvado? Y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Ser cristianos no es sinónimo ¿de qué? De amargura ni de tristeza. Es sinónimo ¿de qué? De gozo. De hecho, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Y entonces ¿usted por qué inicia por el último? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Lo segundo que tenemos que hacer entonces es entender de que nosotros no venimos a la iglesia para que nos rindan pleitesía. Y debemos cambiar eso de nuestras mentes. Usted y yo no venimos aquí para esperar a ver quién me saluda, quién me sonríe. Ese no debe ser nuestro pensamiento. Y hay conmigo personas que si no nos saludan, menos que lo hacemos. ¿Saludó usted a la persona que tiene al lado? Dese la oportunidad de saludar a la persona que tiene al lado, hágalo. Dígale feliz sábado, Dios te bendiga. ¿Saben? Y algo también muy interesante que dice el versículo 10, es que Jesús enseñaba en la iglesia. ¿Qué día? ¿Qué día enseñaba Jesús en la iglesia según lo que dice el versículo 10? ¿El día qué? Sábado. ¿Por qué estamos aquí entonces? Porque Jesús dijo 6 días trabajarás y ¿qué? Y harás toda ¿qué? Mas el séptimo día ¿qué pasará? Por eso estamos aquí. Asegurémonos entonces que a la iglesia que estamos asistiendo guarden ¿qué cosa? El sábado. De hecho, la lección de esta semana nos hablaba de los 2 engaños, o de muchos, de la inmortalidad del alma. Y me llama mucho la atención porque, ¿sabían ustedes que el alma como tal sí es inmortal? Los mortales somos nosotros. Porque el alma es ¿de quién? De Dios. Pero como usted y yo, para tener esa inmortalidad, tenemos que estar pegados ¿de quién? Y Él nos las dará cuando venga por segunda vez. ¿Amén? Ahora en el repaso vamos a aclarar esa situación. Y miren lo que dice el verso 11 del capítulo 13 de Lucas. Lucas 13, 11. Dice lo siguiente. Y había allí una mujer que desde ¿hace cuántos años? 18 años estaba enferma esta mujer. ¿Saben? Los psicólogos han clasificado al ser humano en 3 áreas. Y dicen que uno es físico, dicen que uno es que emocional, o sea, las partes de los sentimientos, y dicen que el ser humano también es que espiritual. Así que usted se podrá encontrar con personas que están enfermas físicamente, pero que espiritualmente están bien con Dios. ¿Me estoy haciendo entender o no? Se va a encontrar con personas que les duele el corazón, o sea, están heridos porque la dejaron por allí tirada, la dejó el novio, está emocionalmente, pero está entera. Así que no es normal que alguien esté mal en las 3 áreas que son física, emocional y espiritual. Pero cuando leemos este versículo, el verso 11, notamos que esta mujer tiene ¿cuántos años? 18 años que está como doblada. No es de que está enferma 18 años, está literalmente que doblada, 18 años. Y esa mujer iba a la iglesia como
como doblada. Esa mujer iba al supermercado como doblada. Esa mujer iba a hablar con sus amigas como doblada. Y sigue diciendo el versículo 11 que tenía un espíritu de ¿qué? De enfermedad. Así que ella no solamente está mal en la parte física, sino también en la parte ¿qué? Espiritual. Y en la parte final del versículo 11 dice, y de ninguna manera podía enderezarse. ¿Dice eso en su Biblia, sí o no? Cuando usted lee la última parte, se da cuenta entonces de que esta mujer no tenía ¿qué cosa? Esperanza, que estaba mal en las tres áreas en las cuales usted y yo podemos ¿qué cosa? Enfermarnos. Y era en la parte ¿qué cosa? Física, en la parte que espiritual y en la parte que emocional, porque le habían hecho creer que no tenía esperanza. Me pregunto si te han hecho creer que para ti no hay esperanza. Saben, no hay alguien que esté tan lejos que Dios no lo pueda buscar, o que se haya perdido o caído tan bajo que Dios no lo pueda alcanzar. Y a veces nos encontramos con hermanos de mucho tiempo en la iglesia que decimos, ay no, eso no tiene perdón de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Que lo que hizo esa persona no tiene perdón de Dios. Y nos atrevemos a decir, esa persona yo no creo que vaya al cielo. Yo no creo que... ¿Han escuchado eso? Oiga, y lo más triste es que van a ir al cielo. Si Petro se arrepiente, va al cielo. Si Hitler se arrepintió, Hitler va a estar en el cielo. ¿Le duele a usted o a mí? Y ahora, ¿qué le debe importar a usted quién va o quién no va si usted no va a ir? Lo que nos debe preocupar en realidad es si nosotros estaremos, ¿qué cosa? En el cielo. Si nuestro nombre realmente está escrito en el libro de la vida, esa debe ser su única y gran preocupación. Si usted y yo estaremos en ese lugar. Pero somos como los magos. Los magos con una mano hacen una cosa para distraer a las personas y con la otra están haciendo el truco. Así somos nosotros a veces. Queremos aparentar una cosa para que la gente vea lo que realmente no somos nosotros. Y nos decimos, no, esa persona no va al cielo, ese no va al cielo. ¿Y a usted quién le dio la potestad de decir quién va y quién no va? Le hemos hecho creer a la gente que ellos no tienen esperanza y que su caso está perdido. Y esta mujer tiene un gran problema. ¿Saben cuál era el gran problema de esta mujer? El gran problema de esta mujer no es que tuviese 18 años doblada. El gran problema de esta mujer no es que le hubiesen hecho creer que nunca podría enderezarse. El gran problema de esta mujer no es que ella tuviese en la mente el pensamiento que tenía que caminar doblada, comer doblada, respirar doblada y morir doblada. Ese no es el gran problema de aquella mujer. El gran problema de aquella mujer es saber que, aun cuando estaba doblada, ¿saben dónde estaba esa mujer? En la iglesia. Ese es el gran problema que tenía aquella mujer. Estaba literalmente doblada, ¿qué cosa? En la iglesia. Ese es nuestro problema. Que hay conmigo personas que están dobladas financieramente aquí en la iglesia. Que ya nadie les fía ni les da ningún crédito. Pero aquí están en la iglesia. Hay personas que están dobladas en su matrimonio, que lo único que reciben es miseria e insultos, pero aquí están en la iglesia. Jason, hágame un favor, para que miremos lo que sentía aquella mujer. Y a él le va a doler más porque nosotros, como tenemos la columna más larga, tenemos más huesos, ¿no? Y eso pesa más. Miren lo que pasaba con esa mujer. Dóblese. Miren, camine, pero así doblado sin levantar. Esa mujer iba a todas partes así doblada, pero todavía no. Mire, ya se cansó él. ¿Saben? Pueden sentarse. Gracias. Pero ¿saben qué pasaba con esa mujer? 18 años de su vida estaba así en esa situación.
Multiplique 18 por 24, por 365 días. A ver cuánto nos da eso. 18 años, ¿sí o no? Multipliquemos eso en un año. ¿Cuántas horas nos da, por favor? Alguien que tenga por ahí su celular, que estaba leyendo la Biblia, esperemos que sea así, y me diga, por favor, ¿cuánto daría 365 por 18? 6,000 y algo, ¿sí o no? 6,000 horas doblada. Él no duró ni un minuto. Ahora, multipliquemos esos 6,000 por 24 horas que tiene un día. 157,000 horas en un año doblada. Esa mujer iba a la iglesia doblada y cantaba todas las promesas. Imagínense esta mujer en la iglesia cantando, adorando a Jesús, diciendo que Dios es grande, que Dios es poderoso, que las promesas son apoyo poderoso para mi fe. ¿Cuál promesa si está doblada 18 años? Esa mujer conocía todas las tallas de zapatos de todos los hermanos que iban a la iglesia, porque lo único que miraba era ¿qué cosa? El piso. Lo único que miraba era el suelo. Esa mujer veía cómo las demás personas podían adorar a Dios levantando sus brazos, mirando hacia el cielo. Esa mujer pasó 18 años yendo a la iglesia y cantando todas las promesas, pero en ella no se cumplía ni una promesa. Esa mujer pasó 18 años tragándose el polvo de las personas, pero así venía a la iglesia. ¿Cómo has venido tú en esta mañana a la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana? ¿Cómo está nuestra vida emocional? ¿Cómo está nuestra vida física y nuestra vida espiritual? Posiblemente no tengamos 18 años, pero esta mujer caminaba durante 18 años doblada, cantando: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ellas en las duras. ¿Cómo que me sostendrán? ¿Cómo que el triunfante gozará? Si estás doblada, ¿cómo vienes tú aquí a la iglesia con tu matrimonio roto? ¿Cómo vienes tú a la iglesia cuando ya no puedes ni caminar? ¿Cómo lo hacen? Era la situación de aquella mujer. Su vida física, emocional y espiritual estaba totalmente destruida, pero aún así venía a la iglesia. ¿Cómo has venido tú en esta mañana? ¿Qué problemas tienes? Dice el versículo 12 que Jesús hizo 3 cosas. Lo primero que Jesús hizo fue ¿qué cosa? Y Jesús la vio. Eso fue lo primero que Jesús hizo. ¿Que Jesús qué? La ve. Y hay gente que nos ha dicho a nosotros que oremos por ellos porque no creen que Jesús los vea y menos que los escuche. Y nosotros le hemos hecho saber a la gente que para ellos Jesús no existe. Que lo que ellos han hecho es tan grave que Jesús no los ve. Pero yo quiero decirte esta mañana, y su palabra lo dice, que Jesús te está observando y Jesús te escucha. Tú hoy puedes acercarte a Él y Él te ve. Lo segundo que Jesús hizo fue que Jesús la ¿qué? La llamó. Los colombianos somos expertos en poner sobrenombres. ¿Sí o no? Colombiano que se respete, sabe poner ¿qué cosa? Apodos. ¡Ey, el gordito, el flaco, el escuálido! A mí en el colegio me decían pan blanco, porque en Quito todos son como morenos. Entonces me decían pan blanco. Yo me pregunto, ¿con qué nombre Jesús habrá llamado a aquella mujer? Oye, la dobladita, la que se está cayendo en pedazos, la que lo suelta fácil. ¿Ustedes creen que Jesús la llamaría así? Jesús no te ve a ti como las personas te ven. Y dice el Camino a Cristo en la página 54 que
Dios no nos trata como las personas se tratan. Sus pensamientos son de amor y de la más tierna compasión. Así nos ve y nos llama Cristo Jesús, con amor y con la más tierna compasión que tú y yo podríamos experimentar. Porque Jesús no te llama por tu pecado, sino por tu redención. Y Él a ti y a mí nos ha salvado. Y te dice, hijito mío, hijita mía, ustedes son real sacerdocio. Así nos ve Jesús. Así nos llama Jesús, como sus hijos. Aun cuando el mundo no nos diga que somos pecadores, adúlteros, Dios te dice, hijita mía, hijito mío. Lo tercero que hizo Jesús fue que le habló. ¿Qué fue lo tercero que hizo Jesús? Le habló. Jesús la ve doblada. Jesús la mira. Le habla. ¿Saben? ¿Cómo estás tú esta mañana? Me pregunto si has estado doblado por mucho tiempo. ¿Y qué le habrá dicho Jesús? ¿Qué le habrá dicho Jesús a aquella mujer? ¿Saben? Dice el versículo número 12, en la parte final, que Jesús le habló y le dijo lo siguiente: mujer, eres ¿qué cosa? Libre de tu enfermedad. Y eso es lo peor. ¿Saben por qué es lo peor? Porque cuando Jesús le dijo, eres libre, ella seguía como doblada. Elber, yo quiero que pongamos allí, aquí está Claudia, ¿cierto? Y Claudia, yo quiero que Claudia venga por favor aquí al frente. ¿Saben? Claudia es muy especial porque en cierta ocasión yo dije, ve, mira este video. Y le mandé un video y me dijo, no, te falta un poquito más de fe. Te falta un poquito más de fe. Y ahí está Claudia, no sé si podemos apagar las luces. Ahí está Claudia con su madre, la señora Rosalba. Esa es Claudia. No sé si tienen las mismas gafas como para que no digan que no es verdad. Y ahí está con su madre. Yo quiero que ella misma nos cuente un poquito de qué pasó con su madre. Y yo voy a pasar algunas imágenes. Claudia, mira. Helber, vamos a avanzar, por favor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanece? Bueno, mi mamá fue diagnosticada con un cáncer terminal fusocelular gástrico, lado izquierdo, desahuciada. Realmente en el 2015 los médicos me la entregan para llevármela para la casa. Y me dicen, ya por ella no se puede hacer nada. Ya lo único que le podemos decir, señora, es que la señora Rosalba está bastante avanzada, tiene un sarcoma que la tiene totalmente invadida. Mi mamá prácticamente funcionaba con medio riñón. Cuando un cáncer hace metástasis, dicen que se lleva a la persona en 2-3 días, pues dándole un tiempo humano, ¿no? Pero como para Dios no es nada imposible. A ella la operan, yo digo con mi hermana menor, listo, y mi papá, en ese entonces, asumimos la responsabilidad que la operen. La operan, mi mamá pasa la operación, le hacen 4 operaciones, su operación dura más de 10 horas. Al siguiente día, cuando vamos a observarla, mi mamá se encuentra en un cubo en protección, con heridas todavía abiertas, no nos dejan pasar, solamente la vemos por un vidrio. Y bajamos nosotros como familiares al primer piso y allí en ese garaje empezamos a orar. Y decíamos, Señor, tú no la diste, tú tomarás cuenta de ella. Aceptamos tu santa voluntad. Mi mamá continúa el proceso de recuperación y nos la entregan después de un lapso de tiempo. Ella dura en cuidados intensivos alrededor de 2 meses y medio.
La operan en la clínica de Occidente, oncológica de Occidente de la ciudad de Pereira, pero resulta que nosotros teníamos o tenemos nuestro lugar de residencia en la ciudad de Calarcá, Quindío. Allí unos amigos, familiares, allegados, conocidos de mi papá, dicen, no, pues tráigala para acá. ¿Yo qué voy a hacer en una casa ajena con un enfermo? Y sin embargo dicen, tranquila, todos estamos pendientes de Rosalba. Mi mamá empieza proceso de quimio. La quimio son 22 sesiones de quimio. Termina quimio y mi mamá inicia radioterapia. No todo el mundo sobrevive o tiene la fuerza para estar en radioterapia. Ella pasa la sobreterapia, yo adelanto estudios de maestría, entonces en ese momento viajo hacia Medellín a hacer las dos cosas, ¿no? Renuncio al empleo que tenía en ese entonces y digo, Señor, tú nos sostendrás. Viví por fe. Estudiante de posgrado, desempleada, pero yo iba a mi cuenta y metía mi tarjeta por fe. Y el cajero daba dinero. ¿De dónde? La misericordia de Dios, pero daba dinero. Mi papá se quedó laborando en Chocó, pues para mirar en Quibdó, para mirar en el negocio que teníamos, pues qué más podía aportar. Porque un enfermo de cáncer terminal no se sostiene con un mínimo, con un salario mínimo. Y sin embargo, mi mamá, le digo yo voy a renunciar a la maestría. Mi mamá dice, no, usted debe avanzar. Continúa así. Ella se va hacia la ciudad de Neiva ya en el 2016 y me dice, mi hija, ya creo que es importante que usted empiece a ejercer lo que usted sabe hacer, que es enseñar. Y le digo yo, ma, pero pues debo desplazarme nuevamente hacia Medellín porque es el lugar donde me queda para ir a la universidad. Y me dice, vaya, a mí me faltan 4 sesiones de radioterapia, yo voy, yo me voy, yo llego. Efectivamente, así lo hice. Me desplacé hasta Medellín, no tenía dónde vivir. En la universidad, 2 compañeras que no son creyentes, pero tienen a Dios en su corazón, me dijeron, las puertas de mi casa están abiertas, Claudia. En una casa viví 4 meses, en la otra viví 2 meses. No compraba comida porque no tenía de dónde. Apenas me daban ellos para reproducir mis hojas de vida y poderlas llevar a las secretarías. En fin, así sucedió. Desde noviembre del 2016, mi mamá se va a pasar diciembre, me dice, mija, nos vemos en enero en Neiva, porque en Neiva vive mi hermana menor. Yo voy a estar allí, ya estoy en la fase de recuperación. Mi mamá debe pesar, sus pesos en kilo eran 36 kilogramos. Llegó a pesar 72. El día de su cumpleaños, ¿la podemos devolver un poquito? El día de su cumpleaños, 24 de febrero. Esa es mi mamá. Yo estaba ya aquí en Medellín. Mi prima y el esposo van y le celebran el cumpleaños a mi mamá. Pero en ese enero del 2017 celebramos el cumpleaños de mi abuela. Mi mamá y mi abuela tenían unos sentimientos como heridos. Y en ese cumpleaños nos reunimos y ese día mi mamá perdona a su mamá y empieza a visitarla. Mi abuela padecía del corazón, no resiste y fallece en marzo, el 12 de marzo, fallece mi abuela. Y hacía más o menos, en tiempo, más o menos 6 años, 7 años que mi mamá venía con cáncer, pero solamente hacía
2 años atrás se le descubre y yo no sabía que era una llamada de mi mamá. Y en ese mes larguito, mi mamá empieza a llamarme. Y casi siempre que me llamaba, yo estaba en hora libre, yo soy maestra. Y me decía, mamita, ¿está ocupada? Yo, no, acabo de terminar. Entonces ella me decía, no, llamaba para saludarla. Y me daba su bendición y me decía que Dios me guardara. Luego llega Semana Santa. En Semana Santa, mi papá dice, bueno, yo voy a ir por mi niña, así le llamaba a mi papá a mi mamá. Nosotros dijimos, mi mamá pues está muy alentada, muy aliviada, hay que hacerle unos chequeos que son los chequeos pues de rutina. Pero nosotros sabíamos que la obra de Dios se había manifestado en ella y lo podíamos observar. Y la gente que estaba alrededor y que lo había visto, podía también observar. Dice mi papá, mi hija, no, yo quiero ir por mi niña en la moto. Él había comprado una moto nueva y se va por ella hacia Neiva. Ese sábado, mi mamá hizo lo que hacía 8 años no había hecho como esposa, porque ese lugar, digamos, en responsabilidad con mi papá, lo había asumido yo. Mi mamá le coge su camisa, se la lava, le tiene preparada su comida, le tiene preparada su cena y lo atiende. Me cuentan bien, en la tarde me llaman, hacemos una videollamada por WhatsApp y yo los veo, mi mamá feliz, mi papá feliz, y le dice mi papá a mi hermanita Sandra, mija, buena mano, ¿cómo tienes a su mamá de bonita? Y pues hablamos por la videollamada. Y al otro día, domingo 16, termina la Semana Santa, día de resurrección. Se van a las 9 de la mañana. Carretera vía Neiva, llegando a la variante del Espinal. Mi papá era muy comelón. Y a él le gustaba parar cada rato. Y cuando pararon un pueblo antes, compraron almojábanas, tomaron avena y allí llamaron a mi hermanita. Ya acercándose a Espinal, él vuelve y hace una parada en su moto y parquea. Entre la franja amarilla y la franja blanca hay un espacio que se llama berma. Y en esa berma parquea la moto, es una recta. Nos dice la persona, o nos dijo la persona que en este momento es el que llega primero, que es el auxiliar de tránsito, de carreteras. Dice, el señor llevaba el casco en la mano, él alcanzó a quitarse el casco. Iban a descansar. Y en ese momento viene un bus por la misma ruta de ellos, viene y se los lleva. El impacto de la moto, no sé si está la imagen allá, la moto viene recta y solamente cae hacia el lado. Mi papá pega hacia una valla, antes de aquí hay una valla de señal de tránsito, ahí mi papá es decapitado y su cuerpo es lanzado hacia el plano de la grama. Mi mamá pega en el bus, en la puerta del bus, pega la moto, su pierna derecha es cortada, una franja, y cae a los pies de mi papá. De la cintura para abajo estaba el cuerpo de mi mamá. Allí Dios los llamó a su presencia. En una trágica o en un trágico accidente para nosotros los terrenales. Pero se fueron juntos. Los diarios, los noticieros. Cuando a mí me dieron la noticia, yo estaba en el aeropuerto buscando tiquete para viajar. Pero no alcancé a llegar a ir a reconocer los cuerpos.
Y siquiera fue así, porque yo no sé qué hubiese pasado, qué hubiese hecho yo. Fue mi hermana menor la que hizo el reconocimiento y el levantamiento de los cuerpos. Ese tiempo, bueno, todos los periódicos de Tolima, de Huila, de Cundinamarca, City TV, hicieron la publicación. Yo no quería ningún periódico. Yo no quería que me entregaran nada. Más adelante, como 3, 4 meses después, me entregan este periódico, que es una foto que yo comparto con Davinson. Y dije, la voy a tener ahí. Porque en el tiempo, cuando yo conocí la iglesia, bueno, yo ya la conocí desde Quibdó. Aquí en Medellín, quienes me recibieron, quienes me abrieron las puertas de sus casas fue Comunidad Adventista. Y dije, Señor, si tú me vas a usar, úsame donde tú creas que yo deba estar. Y empecé a conocer el coro de la iglesia Oasis. Y allí es donde me congrego hoy día y le sirvo al Señor allí. Y le dije a Dios, a pesar de las adversidades, yo sigo aquí. Yo no sé qué vaya a pasar conmigo, pero tú me dijiste, Señor, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú con todo me recogerías. Y yo lo creo. Hace mes y medio le dije a Davinson, más o menos, que me había quedado sin empleo. Que la Secretaría de Educación de Envigado, que era para la cual yo laboraba, me había despachado. Y sin embargo seguí ahí. Señor, aquí estoy. Y me levanto a las 4 de la mañana y digo, Señor, aquí estoy. Claro, me quedo dormida a veces. Y vuelvo y me levanto. Ayer inicié nuevamente mis labores. Le dije a Davinson, ya firmé. Ya firmé mi acta de posesión. Ayer inicié nuevamente. Todo esto para decirles que hay veces nos falta fe. Que hay veces nosotros creemos lo terrenal, pero no creemos o no estamos convencidos de la promesa que está en la palabra de Dios. Y un día lo dije, mi mamá va a ser testimonio a todo aquel que no cree o a todo aquel que cree pero se ha apartado. Y dije, un día la voy a presentar y se lo dije a ella. Mas yo la voy a presentar a usted a la iglesia. Ella se reía y dice, ay, mija, usted es muy chistosa. Pero hoy día puedo decir y Dios me respalda en que su palabra, en que sus promesas son sí y son amén. Muchas gracias. Saben, después de 18 años de esa mujer estar doblada, Jesús le dijo, eres libre. Y cuando Jesús le dice, eres libre, ella seguía doblada. No veía las promesas de Dios. Y Jesús la toma en sus manos. Hay gente que dice que puede dejar muchas cosas. Si tú puedes dejar la pornografía, el alcohol, el adulterio sin Jesús, entonces tú no necesitas de Jesús. Pero Jesús llama a una clase de personas y Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados, cansados, que yo os haré descansar. Me pregunto si estás cansado en esta mañana de estar luchando. Estás doblado financieramente, espiritualmente. En tu matrimonio no hay nada, no hay ninguna esperanza para ti. Jesús llamó a esta mujer, le dijo, eres libre, y seguía doblada. Y cuando le dice, eres libre, la toma de sus manos, inicia a caminar y su cuerpo se inicia a enderezar. Solamente cuando le damos la esperanza a Jesús, Él nos puede enderezar. No importa si estás en pedazo, no importa si estás recogiendo o te estás tragando el polvo de tus malas decisiones, Jesús te dice, ven. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿quién le va a decir al Señor Jesús, yo quiero ir a ti? Y quiere venir aquí al frente conmigo y decirle, por mucho tiempo me he tragado el polvo de mis malas decisiones.
Por mucho tiempo he cantado en tu iglesia y no veo tus promesas. Por mucho tiempo mi matrimonio ha estado destruido. Por mucho tiempo mis hijos están lejos de la iglesia. Pero hoy quiero ver tus promesas en mi vida. Y se va a poner en pie y va a decir el Señor Jesús, yo quiero ir a ti. Si hay alguien que quiera sentir la presencia de Dios y decirle, yo acepto tu llamado, te invito a que vengas aquí al frente y oremos juntos. Esta mujer estuvo 18 años. La señora Rosalba también sufrió mucho, pero gracias a Dios aceptó su llamado y hoy está salva para la gloria de Dios. ¿Hay alguien más que quiera venir aquí al frente y decirle, Señor Jesús, yo vengo a ti, yo voy a ti? ¿Por qué te detienes? Estamos sufriendo físicamente, estamos sufriendo emocionalmente, estamos sufriendo espiritualmente. Y la única persona que nos puede sanar es Cristo Jesús. Debemos venir solamente a Él, porque solamente en Él tendremos vida eterna y la tenemos en abundancia. Oremos. Amante y buen Dios que estás en el cielo, por mucho tiempo hemos venido a tu iglesia, Señor, con dolores, con pesares, cantando himnos que hacen caernos en cuenta que estamos reclamando tus promesas, pero tus promesas no se ven en nuestras vidas, Señor. Leemos la Biblia y parece que no fuese para nosotros, porque no se cumple ninguna de ellas en nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Señor, porque para el que cree todo es posible. Y esta mañana creemos en ti. Si hay en nosotros algo que nos ha apartado de tu palabra, de tu camino, permite que podamos volvernos a ti. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Díganle al que está a su lado, Dios te bendiga, y nos vamos a ver en el cielo.